¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Siempre sucede que antes de una elección presidencial se hace un rediseño de la forma como está dividido el país en 300 distritos electorales. Y esto sucede porque, si ustedes recordarán los comicios del 2018, en el 2017 se hizo la redistritación en todo el país, es decir, la división del país en 300 distritos antes de las elecciones del 2018. Acaba de suceder lo mismo también, se hizo una redistritación en el 2023 para los comicios del 2024. Y siempre que esto sucede, hay cambios que afectan la correlación de fuerzas en algunas regiones del país. Y de eso vamos a hablar justamente hoy en Puntos y Comas. El Censo Nacional de Población 2020 provocó importantes cambios en la distritación electoral del país y también en la integración de las 5 regiones electorales en las que está dividida la República Mexicana. El cambio del estado panista de Querétaro, que estaba en la segunda circunscripción electoral, para trasladarlo a la quinta circunscripción electoral, le resultó más favorable a Morena que al partido albiazul, porque al mismo tiempo que debilita las posibilidades de triunfo del PAN en la segunda circunscripción electoral, al darse el cambio de estado de Hidalgo a la circunscripción de la 5 a la 4, se crea una muy poderosa región electoral con cabecera en la Ciudad de México, en la cual Morena podría arrollar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Es decir, la región electoral más fuerte, en donde el PAN tenía más potencia, era la región electoral número 2, la circunscripción electoral número 2. Pero le quitan a esa circunscripción el estado de Querétaro y lo agregan a la quinta circunscripción. Entonces, en esta región, en la segunda región electoral, se debilita el PAN, y el traslado del estado de Querétaro a la región número 5 no le favorece al PAN tampoco, porque se va a un nicho donde mayoritariamente hay estados gobernados por Morena. Entre ellos, en esta quinta circunscripción, es cabecera de región simple y sencillamente el Estado de México, el estado más poderoso de la República, donde Morena tiene todas las ventajas en este momento desde que llegó y tomó posesión como gobernadora Delfina Gómez. Y en el caso contrario, cuando mueven al estado de Hidalgo de la circunscripción número 5 a la circunscripción número 4, donde se encuentra incluido el Estado de México, crearon una superregión electoral donde muy probablemente Morena va a tener casi todas las ventajas para llevarse la mayor parte de los diputados que van a estar en juego allí. Pero, ¿qué más hay con respecto a este asunto? Bueno, pues entre 2018 y 2024 hubo también algunos cambios en la ubicación de los distritos electorales, en los cuales se van a disputar 300 curules de mayoría relativa. Hubo entidades federativas como la Ciudad de México, por ejemplo, que perdió 2 distritos electorales al pasar de 24 distritos a 22, es decir, la Ciudad de México, a partir de la próxima elección, va a tener 2 diputados federales menos. En lugar de 24, va a tener 22. ¿Esto cómo se explica? Por una razón muy sencilla, porque de acuerdo con el censo de población del 2020, la Ciudad de México perdió habitantes y eso propicia que pierda 2 distritos electorales y 2 diputados federales. También el Estado de México perdió población, pero solamente mermó un distrito electoral. En lugar de tener 41 distritos electorales, es decir, en lugar de que el Estado provea de 41 diputados federales al Congreso de la Unión, el próximo año solamente se va a votar por 40 diputados federales en el Estado de México. También el Estado de México perdió población. Esto es lo que dice el censo 2020 del 2020. Y hubo otros estados que perdieron un distrito electoral federal y en consecuencia una diputación menos, como es el caso de Guerrero, de Michoacán, de Tamaulipas y de Veracruz, respectivamente.
En contraste con esto, por supuesto, hubo estados que ganaron distritos electorales, porque si hubo 7 estados o si hubo 7 distritos que cambiaron de estado o que estaban en un estado y se le adjudicaron a otro estado, esos 7 los tuvo que haber ganado a alguien. Y los estados que ganaron distritos electorales fueron Nuevo León con 2 distritos más, al pasar de 12 a 14 diputados federales. Y con un distrito adicional más, lo que significa un diputado federal más, quedaron Baja California, Coahuila, Puebla, Querétaro y Yucatán. Esto tiene una explicación muy simple. Los estados que crecieron en distritos es que crecieron en población, y los que perdieron diputaciones es porque mermaron la población que tenían en los comicios del 2018. Y si vemos la gráfica que sigue, que es la gráfica número 3, aunque aquí yo me equivoqué y se me sumó un número, la gráfica número 3, aquí vemos claramente cuáles son los estados que ganaron y cuáles son los que perdieron. Si usted ve la columna de la izquierda, ahí verá que Baja California ganó un diputado, más 1, también Ciudad de México perdió 2, tiene allí entre paréntesis -2, Coahuila ganó 1, Guerrero perdió 1, el Estado de México perdió un diputado, Michoacán perdió otro, Nuevo León es de los que, bueno, fue el que más ganó porque aumentó de 12 a 14 diputados. También ganó un diputado el Estado de Puebla, también el Estado de Querétaro ganó un diputado más, lo mismo que Yucatán, pero Tamaulipas y Veracruz perdieron un diputado cada uno de esos estados respectivamente. En la demarcación territorial de los distritos electorales se deben utilizar los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Se procura agrupar a los municipios con los que tienen 40% o más de población indígena o de población afromexicana. Se procura que queden bien compactados y que sean colindantes entre sí. Para delimitar los distritos electorales federales se utiliza la división municipal vigente de acuerdo con el marco geoelectoral aprobado por el Consejo General del INE. Es decir, esto tiene su origen en un estudio técnico muy detallado sobre los montos poblacionales de cada estado y sobre los habitantes o los potenciales electores que puede haber en cada distrito. Parte de un principio básico, que la población total del país se divide entre 300 distritos y más o menos se pondera de tal manera que los distritos queden completos en el mismo estado, aunque pueda haber estados que pierdan o ganen 1 o 2 distritos de acuerdo con su incremento o con la merma de población. Todo esto tiene que ver evidentemente con el Censo de Población del 2020, como se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 20 de febrero del 2023, donde le informaron a todas las personas de la República cómo habían quedado sus distritos electorales y cómo habían quedado sus estados en las 5 regiones electorales de la República. Agrega el referido acuerdo del Instituto Nacional Electoral que se deben construir distritos electorales federales buscando facilitar la comunicación en su interior, es decir, que desde cualquier parte del distrito se puedan trasladar a la cabecera distrital y que eso resulte fácil, que haya vías de comunicación accesible. También se toma en consideración los tiempos de traslado entre las cabeceras municipales, entre localidades de más de 2.500 habitantes y entre estas localidades y las cabeceras municipales. Y se debe procurar que los distritos electorales federales tengan continuidad geográfica tomando en consideración los límites geoelectorales aprobados por el INE. Vea usted, aquí en forma muy genérica en la gráfica número 6 vemos las 5 regiones electorales del país que tuvieron modificaciones. Como le decía hace un momento, de la circunscripción 2 salió el estado de Querétaro, que se fue a la circunscripción número 5, que está abajo a la izquierda. Y de la circunscripción número 5 salió el estado de Hidalgo, que fue ubicado en la 4ª circunscripción, donde es cabecera la Ciudad de México. Y vamos a ver, miren, esta es la primera circunscripción electoral. Esta no tuvo ninguna modificación. Estamos en la lámina número 7. En la primera circunscripción electoral no hubo ningún cambio. Sigue teniendo 8 estados solamente. Morena tiene una enorme presencia porque
Morena gobierna 5 de los 8 estados. No se modificó esta región electoral, primera circunscripción, y eso pues de alguna forma sigue favoreciendo a Morena, porque Morena tiene 5 estados contra 1 de Movimiento Ciudadano, que es el más grande, por supuesto. Estamos hablando de Jalisco, que por sí solo aporta 20 distritos electorales, 20 diputados federales, pero está también aquí Chihuahua, que es del PAN, que tiene 9 diputados, Durango del PRI da 4 diputados y Movimiento Ciudadano 20, pero Baja California da 9 diputados a Morena, Baja California Sur da 2 diputados, Nayarit 3, Sinaloa 7 y Sonora da 7 diputados. ¿Qué más? Bueno, la nueva distritación electoral provocó cambios en algunas de las regiones electorales del país. Ya les decíamos que Querétaro salió de la segunda circunscripción electoral y se incorporó a la quinta circunscripción, en tanto que Hidalgo salió de la quinta circunscripción y fue sumado a la cuarta circunscripción electoral, de acuerdo con lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2023. Todos los cambios que se dan en materia electoral, los cambios distritales y los cambios de regiones electorales, tienen que publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que adquieran carácter de aprobados y de jurídicamente válidos. Por eso se publican en el Diario Oficial de la Federación. La salida de Querétaro de la segunda circunscripción electoral debilitó al PAN en esa región del país, en donde el PAN era más fuerte que en ninguna otra región. Si usted quería ver una región donde el PAN fuera muy fuerte, era justamente la segunda circunscripción, pero al salir Querétaro de esta región, prácticamente se diluyó en gran medida la fuerza del PAN y ahora le va a costar más trabajo ganar diputados de mayoría y diputados de representación proporcional. Pero además, la incorporación de Querétaro a la quinta circunscripción electoral no le causa mayores inconvenientes a Morena, que en esa región ganó en junio pasado el Estado de México, entidad en la cual estarán en juego 40 diputaciones de mayoría relativa. El Estado de México es también la cabecera regional de la quinta circunscripción electoral, en la cual se reparten 40 diputaciones de representación proporcional. Mire, cuando hablamos de circunscripciones electorales o de regiones electorales, imagínese usted que tiene enfrente un mapa de la República y que, por ejemplo, decimos primera circunscripción. Imagínense que estamos hablando de toda la parte noroeste de la República, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco. Y así podemos irnos imaginando las regiones. Cuando hablamos de la segunda circunscripción o de la segunda región electoral, imagínese usted que estamos hablando del Bajío, de la región del Bajío. Mire, esta es la segunda circunscripción electoral, la que tenemos en este momento en pantalla. Si usted se fija, el Partido Acción Nacional tiene 2 gubernaturas, Aguascalientes y Guanajuato. Las 2 están en la región del Bajío. El problema es que al salir Querétaro de esta región, el PAN tenía 3 gubernaturas contra 3 de Morena y una gubernatura que tiene Movimiento Ciudadano y una más la tiene el PRI, el estado de Coahuila. Pero al perder un estado que sale de la segunda circunscripción y se va a la quinta, el PAN se debilita mucho. Usted ve las franjas de colores, ve 2 franjas azules, son los estados que el PAN gobierna en la segunda región electoral. La franja verde es el PRI y corresponde al estado de Coahuila. La franja anaranjada es Nuevo León y corresponde a Movimiento Ciudadano. Pero los restantes 3 estados, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, son estados gobernados por Morena. Entonces, aquí se le compuso el panorama a Morena porque estaba empatado con el PAN, 3 estados contra 3 estados, pero tenía la cuña del PRI en Coahuila y la cuña de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Aquí le favoreció la salida de Querétaro a Morena porque queda en situación muy favorable frente a la fuerza del PAN. Y el único estado al que... Hay 2 estados que son muy emblemáticos de esta región. El estado de Guanajuato, que da 15 diputados federales, y el estado de Nuevo León, que da 14 diputados federales. Pero, por ejemplo, San Luis Potosí da 7 diputados, Tamaulipas da 8, Zacatecas 4, el estado de Coahuila, que está en poder del PRI, da 8 nada más,
y el estado de Aguascalientes, que es panista, da solamente 3 diputados. Es un estado pequeño que tiene 1.425.000 habitantes y una lista nominal de 1.063.000 potenciales electores. La salida de Querétaro en la segunda circunscripción electoral que estamos viendo en pantalla va a tener consecuencias muy negativas para el PAN, porque podría debilitarse aquí en la disputa de 59 diputaciones de mayoría y 40 de representación proporcional. Y en la tercera circunscripción no hubo tampoco cambios notables, prácticamente permaneció igual: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, pero aquí no tiene muchas expectativas el PAN, solamente gobierna 1 de 7 estados. El estado de Yucatán, que no es un estado muy grande, tiene una lista nominal de 1.715.000 potenciales votantes, pero en esta tercera circunscripción, tercera región electoral, el partido Morena tiene Tabasco, por ejemplo, con casi 2 millones de votantes, Veracruz, que es la entidad número 4 del país por el número de votantes, con casi 6 millones de votantes potenciales. Entonces, esta es una región en donde Morena probablemente se lleve la mayor parte, por ahí del 60-70% de los 100 diputados que van a estar en disputa en esta región, 60 de mayoría y 40 de representación proporcional. Y en la cuarta circunscripción, que es la que vamos a ver en la lámina número 13, observe usted lo que sucedió. Aquí pusieron al estado de Hidalgo, que estaba en la quinta circunscripción, donde pusieron a Querétaro, sacaron a Hidalgo de la quinta circunscripción y a Hidalgo lo pusieron en la cuarta. Y crearon la que es la región electoral más grande de la República. ¿Por qué? Pues porque tiene aquí 6 estados y, para mala noticia de la oposición, los 6 estados están gobernados por Morena. Y la Ciudad de México es el segundo estado más grande de toda la República. Entonces, en esta región, la región cuarta, la cuarta circunscripción, Morena tiene todo a su favor para llevarse la mayor parte de los 101 diputados que van a estar en juego, 61 diputados de mayoría relativa y 40 diputados de representación proporcional, que en razón de los porcentajes de votación probablemente Morena se va a llevar la mayoría. Y terminamos con la quinta circunscripción, donde agregaron aquí al estado de Querétaro en lugar del estado de Hidalgo. Pero pues mire usted, Querétaro tiene 1.838.000 votos potenciales, pero enfrente tiene el monstruo del Estado de México, que tiene 12.507.000 votos potenciales y está gobernado por Morena. Colima también está en esta región y es un estado muy pequeño, tiene solamente una lista nominal de 573.000 potenciales votantes, pero Michoacán es uno de los estados grandes de la República y tiene 3.694.000 votantes potenciales. En esta región es muy, muy adverso el panorama para el estado de Querétaro, que está gobernado por el PAN, contra los estados gobernados por Morena, que son Michoacán, Estado de México y Colima. Todo esto que estamos viendo, estos reacomodos de distritos y de regiones electorales, son consecuencia del último censo de población del 2020, porque se hace el ajuste para que la población quede razonablemente distribuida para los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ojalá que esto les haya sido útil para tener una idea más clara de cómo se va a llevar a cabo la elección. Mañana por aquí nos encontramos en Puntos y Comas. Gracias y buenas noches.